Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy es para mí una alegría tremenda estar una vez más aquí junto a ustedes y deseo que juntos podamos acercarnos a la bendita palabra de Dios, podamos encontrar en ella el aliento para nuestras almas, podamos encontrar en las Escrituras esas instrucciones que el Señor nos llama a obedecer, a seguir. Así que ahí donde te encuentras, acompáñame en una oración. Vamos a comenzar orando y vamos a empezar nuestro estudio de la Escuela Bíblica en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque en este precioso día que nos regalas, por tu gracia y misericordia, podemos una vez más reunirnos, congregarnos como iglesia y poder tener un tiempo para adorarte a ti, Señor. Oramos porque este día podamos guardarlo completamente para ti, Señor. Que nuestra mente, que durante la semana está llena, mi Dios, de actividades y cosas y preocupaciones, podamos hoy, Señor, entregarnos a disipar toda especie de pensamiento que no va acorde a Cristo y podamos hoy pensar en lo que vas a enseñarnos en tu palabra, meditar en ello, Señor, examinar nuestro corazón, cantarte a ti, clamarte, orar y reposar, Señor, agradándote a ti, Señor. Oramos porque hoy también nos des de tu gracia y podamos, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra, y hoy pedimos que tu Espíritu nos ilumine para entenderla, Señor, y para ponerla por obra. Te doy gracias, Padre, por el precioso día que nos das, y a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hoy estamos ya adentrándonos en un nuevo capítulo en la confesión que estamos estudiando. Obviamente estamos estudiando doctrina bíblica y en medio de los estudios que hemos ido llevando, hemos dedicado tiempo, ¿no es cierto?, a ver cada uno de los capítulos que se presentan de una manera muy resumida en la confesión de fe, ¿no? En algún momento, como he dicho, vamos a estudiar estos temas parte por parte, ¿no? Hoy quiero hacer una reseña rápida de lo que la Biblia menciona o trata respecto a lo que son los juramentos y los votos lícitos. Escucha esto, acerca de lo que la Biblia llama o menciona con respecto a los juramentos y los votos lícitos. Así que vamos a ir a la Biblia a observar algunos asuntos aquí, pero creemos que de una manera resumida la Biblia dice sobre esto. Vamos a verlo en dos partes. Primero vamos a ver los juramentos y después vamos a observar los votos lícitos. Dicho esto, vamos a ver cada uno de estos párrafos. Vamos a ver 4 párrafos primero y luego veremos el 5º párrafo acerca de los votos. Dice el capítulo 23 de la confesión: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Ese es el primer párrafo, ¿no? Avanzando en esto, en este párrafo entendemos que se encuentra el hecho de que hay juramentos y debemos hacer juramentos lícitos, ¿no es cierto? Hay juramentos que no son lícitos o que son ilícitos. Usando otro término o otra palabra que puede ser útil para nosotros es, hay juramentos que son legales, ¿no es cierto? Hay juramentos que no son legales. O también otro término que puede ser útil respecto a los juramentos es que hay juramentos que, ahora te lo voy a mencionar, pero tiene que ver con el hecho de que es algo permitido o que no es permitido. Dicho eso, aquí hay cosas que respectan a la adoración a Dios, ¿sí? Aunque tal vez tú digas, qué raro el hecho de estudiar en la Biblia el tema de los juramentos, cuando Cristo dice, no juréis. No. Bueno, vamos a ver ese texto precisamente. Pero ¿qué es lo interesante en todo esto? Que en esta confesión, que es histórica, se encuentra ese tema. Y obviamente, ¿por qué se encuentra este tema dentro de esta confesión? Porque en aquel entonces, como ahora, la palabra tristemente ya no cuenta y es necesario establecer juramentos y votos. Como también, desde el contexto católico romano, se trataba de sujetar o someter a las personas a hacer juramentos o votos que no eran lícitos o que no eran correctos. Entonces, por eso se coloca esto en la confesión, para establecer esa distinción entre lo que es un juramento lícito y uno que no es lícito, ¿no? Y establecer una correcta conciencia respecto acerca de qué debemos jurar o por qué debemos hacer un voto. En el siguiente párrafo encontramos a lo que se llama esto: los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usar con todo temor santo y reverencia ese nombre. Por lo tanto, jurar
vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Escucha esto. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Con este párrafo entendemos cómo se debe jurar. El cómo debe ser de una manera, obviamente, en el nombre de Dios. Un juramento es en el nombre de Dios para con otras personas. En nombre de Dios nosotros hacemos verídica, sincera y honesta nuestro juramento. Y en este caso dice nombre de Dios. Al hacerlo debemos usar con temor santo y reverencia. O sea, si vamos a usar el nombre de Dios para hacer un juramento, debemos hacerlo con temor santo y reverencia. Pero hay un problema. Jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es, mira esto, pecaminoso y debe reprobarse. Porque estamos hablando de una falta tremenda a la verdad y un ataque a la santidad de Dios. Así que, teniendo esto en mente, debemos ser cuidadosos de no jurar de una forma que vaya en contra de Dios o al desagrado de Dios. Dicho esto, en este párrafo se encuentra también algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que en asuntos de peso hay asuntos en la vida que deben, por su peso, por su importancia, en este caso, o por confirmar la verdad o para poner fin totalmente a una contienda, ¿cierto? No, yo no hice eso, no hiciste eso, seguro, X caso, ¿no? Robar alguna pertenencia o haber dicho alguna palabra que no era correcta. Bueno, no, ¿estás seguro? Sí, te juro que no hice eso. Bueno, eso establece un fin a una contienda. Ok, él acaba de jurar que no lo ha hecho. ¿Por qué lo juras, no? Evidentemente él quiere manifestar, o tal persona quiere manifestar una veracidad acerca de un acto u otro, ¿no? Pero el asunto más específico, bueno, ya tenemos aquí una serie de cosas en las cuales se aplica el juramento, pero respecto a algo mucho más fuerte. ¿No? ¿Has notado que a veces se hace de manera simbólica? Tristemente esto aún ha perdido su peso, pero es algo fundamental. Que cuando hay un juicio, se está emitiendo un juicio en un juzgado, ¿no es cierto? El juez se encuentra allí. Cuando pasa, sea un testigo o la persona que sea al estrado para poder dar su testimonio, valga la redundancia, se le dice: ponga su mano sobre la Biblia y repita después de mí, ¿no? Juro decir solemnemente la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y bueno, aquí hay un juramento por sobre la palabra de Dios, y una autoridad legítima está pidiendo a una persona que haga un juramento para que sus palabras sean verificadas por medio de la verdad. Obviamente, más allá de ser simbólico, esto es verdad. Debemos buscar el hecho de presentar esa verdad de una manera clara, y cuando se pide que seamos veraces, que se encuentre una verdadera sinceridad, debemos hacerlo por un juramento claramente establecido por la palabra. Ahora voy a explicar un poquito más acerca de esto, pero pasemos a los siguientes dos párrafos que nos quedan para poder desarrollar este tema, ¿no? El tercer párrafo dice: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en él mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime, dice este párrafo. Hay juramentos que son imprudentes, y evidentemente el hecho de no tomarás el nombre de Dios en vano es uno de los mandamientos. Muchas de las veces tomamos ese mandamiento para decir: no hay que nombrar a Dios o no hay que jurar en el nombre de Dios. Bueno, esto es algo errado. Voy a explicarlo, pero tiene que ver con el hecho, Éxodo 27, por si no conoces el texto. Pero hay que explicarlo, porque debemos entender que el texto dice no tomar el nombre de Dios en vano. No dice no tomar el nombre de Dios. Debemos usar, aún el Señor nos llama a usar su nombre. Voy a darte algunas evidencias de esto. Pero este párrafo manifiesta el hecho de que debemos considerar seriamente cuando se usa de un juramento basándonos en la palabra de Dios o justificándonos por la palabra de Dios, cuando éste atenta tanto a la verdad como cuando se hace de forma imprudente, falso, perjurio, ¿no es cierto? Algo que no estás jurando pero no lo vas a cumplir, o vano. Esto provoca al Señor, esto es provocar a ira al Señor. El Señor
dará el justo pago y también por esta razón gime la tierra, ¿no? En ese sentido debemos nosotros tener mucho cuidado de no hacer ningún perjurio, donde uno jura no queriendo cumplirlo. Ahora, algo para tener en cuenta aquí es que habrá momentos y hay situaciones en la Biblia o en nuestros casos que hacemos algún juramento que falta o a la verdad, o hacemos un juramento que atenta contra la integridad de la moral, o sea, atenta contra la moral, la santidad. Y uno dice, bueno, no me veo en la obligación de cumplir ese juramento. Lo que debo hacer es retractarme, pedir perdón y enmendar y saber que ese juramento yo no puedo cumplirlo porque atenta contra la verdad, atenta contra la moral, atenta contra la ética, que es Dios mismo. En este caso, si yo juro que voy a tomar la vida de otra persona, si falto a tal cosa, bueno, aquí hay un problema. Yo no puedo tomar la vida de nadie. Estoy atentando contra la vida, entonces, por lo tanto, estoy atentando contra la ley moral de Dios y entonces yo debo abstenerme de cumplir ese juramento. Debo enmendar y pedir perdón. No, yo no voy a hacer eso. Perdón, me excedí, no debo reconsiderar el asunto de por qué hacer esto. Ahora, en otro contexto, sucede que sí hay juramentos que uno hace que atentan contra nosotros, siempre y cuando no atenten contra la moral, la verdad. Bueno, a veces atentarán contra nosotros en algún contexto y debemos cumplirlos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú te pones de acuerdo con un... Bueno, hay un texto que te quiero mencionar, después lo voy a mencionar, pero dice, aún aquel que jurando en contra suyo no vuelve atrás, ¿no? Aquel que, un ejemplo, ¿no? Si tú te pones a hacer un negocio con tal o cual hermano, ¿verdad? Y haces un negocio y tú dices, yo me comprometo y juro delante del Señor que si nos va mal en este negocio, yo voy a pagar todo lo que nos quede en deuda, ¿no? Y evidentemente se hace el negocio, tristemente no va bien el negocio, va mal, bueno, esta persona juró en su contra. Esta persona tiene que pagar aquello que ha jurado, ¿no es cierto? No es responsable el otro de pagar aquello, sino aquel que ha jurado. Y notas eso, ¿no? Ha jurado en su contra, ha puesto un juramento, mejor dicho, que atenta, que va en contra suya, pero no por eso tiene que volver atrás. No dice, no, yo no, la verdad es que los dos estábamos en esto, tenemos que nosotros pagar. No. Esta persona ha dado su voz, ha dado su voto, ha dado su juramento, mejor dicho, y entonces debe ser responsable con ese juramento. No atenta contra su vida, no atenta contra la integridad moral de la otra persona, ni contra la moral de Dios. Evidentemente tiene que pagar lo que es justo, ¿no? Él ha hecho un juramento. Teniendo en mente esto, el cuarto párrafo dice, un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Escucha esto, un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas completas. Para tener una idea de esto, Salmos 24:14. Vamos al Salmo capítulo 24, verso 14, que dice de esta manera. Obviamente se entiende que debe ser claro, ¿no? Un juramento debe ser claro, no buscando el error ahí. Dice en el Salmo capítulo 24, verso 4, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mira esas palabras, ¿viste? Ni jurado con engaño. No es jurar para tener un beneficio, para obtener alguna ganancia aquí. Es hacer un juramento que no procure el engaño. Por eso este llamado del texto A debe ser claro, con palabras comunes. Eso significa comprensibles, sin colocar letras pequeñas, engañosas en ninguna especie de juramento, ¿no? Es que no leí las letras pequeñas y ahí decía esto. No. Claro, comprensible, sin equívocos, sin fallos en medio y obviamente sin reservas mentales, ¿no? Se suponía que en este juramento también esto implicaba, no, sin reservas mentales, debe ser claro. Dicho esto, ya observado los párrafos, pasemos ahora a desarrollar un poco esto, ¿no? En los párrafos 1 al 4, que es lo que estamos viendo ahora, y después al final veremos el párrafo 5, encontramos los juramentos lícitos, porque sí, hay juramentos que son lícitos y juramentos que no son lícitos que se deben hacer. En esta sección de la confesión aprendemos esto. En primer lugar, hay 5 cosas que aprendemos. Son 4 párrafos, pero hay 5 cosas que aprendemos en esta sección de la confesión. Primero, la naturaleza del juramento lícito. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza del juramento lícito? Es para adorar a Dios, debe hacerse en verdad, justicia y juicio, debe ser solemne delante de Dios y debe debe ser juzgado este juramento bajo la verdad.
o la falsedad que se dicten. O sea, la naturaleza de este juramento es para la adoración a Dios y debe hacerse bajo estos términos. Si es lícito, debe hacerse de esta manera. Si no, no se debe hacer este juramento. En segundo lugar, el único nombre por el cual es lícito juramentar, y esto lo vemos en el segundo párrafo, por el nombre de Dios. Mira, aquí tenemos un problema muchos de nosotros, ¿no? Tratamos por decir que no usamos el nombre de Dios en vano, caemos en el error farisaico de decir, bueno, voy a jurarte por mi mamá, te juro por mi carro, te juro por tal cosa, te juro por la iglesia, te juro por el cielo, te juro por el templo, como decían los fariseos. Y entonces Jesús dice, esperen, si juran por esas cosas, cúmplanlas, o por lo menos cumplan lo que están jurando, no hagan que su voto sea más bajo. No voy a explicar eso en un momento, pero el asunto es, debe ser en el nombre de Dios el juramento. Si es en el nombre de Dios, es un juramento muy alto. Aún Dios mismo establece este ejemplo consigo mismo. No pudiendo jurar por alguien mayor a sí mismo, juró por sí mismo, dice él. Por cosas en las que ciertísimamente es imposible que Dios mienta, que obviamente Dios jamás va a mentir, pero en este caso él estableció juramento, no interpuso juramento, en este caso, como dice Hebreos. ¿Y en quién debemos jurar? En el nombre de Dios. ¿Quién es mayor que nosotros? Algo mayor que nosotros establece el hecho del valor del juramento que estamos haciendo, y eso es Dios, ¿sí? Dicho esto, en tercer lugar, la conveniencia y el deber del juramento es en situaciones apropiadas, porque a veces es conveniente y debe hacerse el juramento en situaciones y circunstancias apropiadas. Es lo que vemos en el párrafo 2 también. A veces no es conveniente hacer un juramento, y cuando digo conveniente no me refiero a que sea beneficioso para mí, sino que no conviene para ninguno aquí establecer un juramento bajo estas circunstancias. O también es debido hacer un juramento en situaciones apropiadas, ¿no? En cuarto lugar, el sentido en el cual debe ser interpretado el juramento. El sentido en el cual debe ser interpretado el juramento. Y esto lo encuentras, ¿no?, en el párrafo 3 en este caso, donde se manifiesta el hecho de, se interpreta con solemnidad, tiene que ser considerando seriamente la gravedad si esto no se cumple. El asunto de, a ver, déjame revisar esto bien. Cuando una autoridad, bueno, esto ya está en el párrafo 4, párrafo 2, párrafo 3, ahí está. Dice, porque por juramento imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por ello la tierra gime, ¿no? Cuando hablamos del sentido en el cual debe ser interpretado un juramento, también se abarca el párrafo 4. Sentido claro. A eso me quería referir, estaba buscando este punto. Debe ser un sentido claro. ¿Cómo se interpreta un juramento? En sentido claro. No debe ser algo oscuro. Debe ser interpretado en su forma más común, con palabras claras, sin equivocaciones y reservas, ¿no? Y en quinto lugar, como te dije, el fundamento de los juramentos y hasta qué puntos, hablando del sentido, ¿no?, también interpretado en quinto lugar, el fundamento de los juramentos y hasta qué punto son una obligación que debe cumplirse, ¿no? En este caso dice, hasta qué punto son una obligación que debe cumplirse, es sin equívoco, significa, si hay un fallo allí por el cual yo debo de retractarme, me equivoqué, tengo que enmendar esto, entonces ese juramento no debe cumplirse. Por eso dice la obligación que debe cumplirse. ¿Hasta qué punto? Bueno, o si hay reserva mental en respecto a esto, no, es que yo no sabía, yo no había entendido esto. Vamos a poner un ejemplo. Yo no sabía que cuando hice el voto en el contexto católico romano, que es un contexto errado, conocemos por las escrituras que es un contexto errado, en cuanto a por ejemplo, hacer un voto con respecto a la crianza de mis hijos, el contexto católico romano es un voto que se obliga, por así decirlo, en ese contexto, pero que no es algo mandado en las escrituras. Y cuando esta persona, por así decirlo, viene al Evangelio y entiende el Evangelio, él dice, yo hice ese juramento, pero ese juramento, yo estaba con una reserva mental, yo no sabía de eso. Ahora entiendo por las escrituras que hay un principio rector respecto a la crianza de los hijos, ¿no?, que es lo que estamos estudiando en ese tiempo. Un ejemplo, hay varios ejemplos de esto, ¿no? Pero ya tenemos aquí la luz de estos 5 puntos, te lo repito rápidamente. Primero, la naturaleza del juramento lícito. En segundo lugar, el único nombre por el cual es lícito jurar, en nombre de Dios. En tercer lugar, la conveniencia y el deber del juramento en situaciones apropiadas. Es conveniente y debe hacerse un juramento porque la razón apropiada, el momento o situación es apropiado. En cuarto lugar, el sentido en el cual debe ser interpretado el juramento. ¿Cuál es el sentido? Debe ser palabras comunes y debe ser en un sentido claro. ¿Y en qué sentido también debe ser interpretado esto?
el fundamento de los juramentos y hasta qué punto son una obligación que debe cumplirse. El fundamento es que no debe tener errores o equívoco, ¿sí? No debe contener dentro de alguna razón equivocada para hacer el juramento y por eso debemos retractarnos. Y también, si hay alguna reserva mental, es necesario no cumplir ese juramento, retractarme, pedir perdón y establecer un nuevo parámetro. Veamos primero entonces los siguientes argumentos bíblicos que nos manifiestan que es lícito o legítimo, esa era la palabra que no me acordaba, legítimo hacer juramentos y votos. Sí, es bíblico y legítimo hacer juramentos y votos. Primero vamos a ver los argumentos bíblicos de por qué esto es bíblico, valga la redundancia, y legítimo. Dicho esto, primero, el mandato de no jurar vana o falsamente en el nombre de Dios presupone que es legítimo. Una presuposición es legítima también en este contexto. ¿Qué decimos? Como te mencioné al principio, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano, dice el texto, ¿no es cierto? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El asunto es no tomar en vano. Debemos usar el nombre de Dios para hacer algún tipo de juramento, pero no debemos hacerlo en vano. Así que este mandato presupone que es legítimo el no jurar vana o falsamente, sino verdadera, honesta y sinceramente. En segundo lugar, otro argumento bíblico es que el mandato de jurar solo en el nombre de Dios presupone que es legítimo. Vuelvo a repetirte, esto ya te lo acabo de mencionar, pero voy a repetírtelo otra vez. Solamente jurar en el nombre de Dios en las Escrituras se manifiesta como algo legítimo. No jurar en su nombre vanamente, jurar en su nombre correctamente es algo legítimo. Deuteronomio 6:13 lo evidencia. Dice de esta manera, Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Vamos a buscar Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Es lo que dice el texto? Por su nombre jurarás. Y esto se ve repetido en el capítulo 10, verso 20. Te lo leo también. Dice así. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Notarás, aquí hay una reiteración, ¿no? Este mandamiento es claro. Ahora hay algo, en tercer lugar, hay otro argumento bíblico maravilloso y es el ejemplo de Dios mismo manifiesta que es legítimo. El ejemplo de Dios mismo manifiesta que es legítimo. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver si el texto que te acabo de mencionar hace un momento, Hebreos, capítulo 6, verso 13. Vamos a Hebreos capítulo 6, verso 13. Dice así. ¿Lo tienes? Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Obviamente, se jura por alguien que es mayor, en este caso Dios es mayor que nosotros. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice el texto, ¿no? Esto lo quiero leer desde el 13 hasta el 16. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Este texto ya manifiesta otro argumento también, ¿no? El hecho de que cuando hay una controversia o una disyuntiva, hay algo en lo que no estamos de acuerdo, un juramento establece el fin de esa controversia o un problema, ¿no? Bueno, vamos a establecer un juramento aquí mira nomás el ejemplo de Abraham y Lot. Ellos hicieron un juramento, dijeron, bueno, donde tú veas y donde yo vea, vamos a dividirnos acá y vamos a cada uno a tomar su lugar y va a buscar su terreno y va a llevar sus siervos a ese lugar para no tener contiendas. El fin de la contienda fue que juraron ellos que aquel que veía la tierra iba a buscar esa tierra, iba a procurar seguir con esa tierra, iba por ese lado y él iba a tomar el otro lado, ¿no? Lot se fue para acá, Abraham para acá y no hubo más controversia, establecieron un juramento. Pero bueno, volviendo al texto, el ejemplo de Dios manifiesta el hecho de que es legítimo hacer juramentos. El ejemplo de Él manifiesta esto. Él interpuso juramento y nosotros debemos interponer juramento también por alguien mayor que nosotros, que es el nombre de Dios. En este caso, Dios juró por sí mismo porque no hay nadie mayor o superior a Él. Otro
argumento aquí es el ejemplo de muchos santos del Antiguo Testamento, indica la legitimidad de los juramentos. Solamente te menciono el nombre y las citas para que puedas encontrarlos, pero Abraham hizo juramento, Génesis 24:3, Jacob hizo juramento, Génesis capítulo 47, verso 30 al 31, José hizo juramento, Génesis 50-25, Elías hizo juramento, Primera de Reyes 17:1, Nehemías también, en Nehemías 13:25 y 5:12, y Esdras también, hay varios ejemplos, aquí te menciono algunos. Esdras capítulo 10 verso 5. En este caso todos tomaron o todos prestaron un juramento. Esto me lleva naturalmente a un quinto argumento bíblico acerca de por qué los juramentos y votos son lícitos, ¿no? En quinto lugar, la ley de Moisés requería juramentos en ciertas situaciones. O sea que la ley de alguna manera establecía el hecho de que tú debas jurar por una u otra circunstancia. Te lo menciono, Números capítulo 5. Vamos allá a Números, capítulo 5, es parte de los libros de la ley dentro del Pentateuco y es el cuarto libro de la ley, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 5, ¿sí? Números, capítulo 5, vamos a buscarlo. ¿Lo tienes? Dice así. Números capítulo 5 en los versos 19 y 21. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Obviamente debo hablar de contexto, ¿no? El verso 21 dice, en paréntesis, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Evidentemente, estamos hablando de alguna ofensa, algo que ha sucedido, necesita ser llevado ante, en este caso, las autoridades pertinentes para tratarse este asunto. Habla de la mujer, habla de un problema en una familia. Y en ese sentido, el verso 19 y el verso 21 manifiestan algo que debemos ver con cuidado. El sacerdote conjurará significa que le va a pedir que haga un juramento, en este caso a una mujer, bajo maldición. O sea, si esto tú no hiciste, jura que no lo hiciste, y si lo bajo estos términos de maldición. Si tú juras, evidentemente vas a manifestar que esto es verídico, pero si se comprueba que no lo es, tú vas a caer bajo estas maldiciones. Y las maldiciones se mencionan en el verso 21, ¿no? Jehová te haga maldición, execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, ¿no? Evidentemente, consecuencias, ¿no? Hay momentos en los que es necesario, y la Biblia manifiesta que la ley de Moisés requería juramentos en ciertas situaciones. En este caso, el sacerdote requiere un juramento de esta persona por la ley para poder manifestar si esto que se ha hecho está bien o no. Perdón. Hay otros textos, permíteme mencionarte Éxodo 22:11. Vamos a Éxodo 22:11, dice así: Juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. El asunto aquí tiene que ver con un siervo, ¿no? Que aparentemente parece que le había robado y que evidentemente se está comprobando esto si es verdad o no. Entonces se pide un juramento ante el Señor para ver si él metió o no metió la mano en los bienes de su amo. Y si esto no sucedió de esa manera, bajo el juramento que se hace, se manifiesta que el dueño o el amo tiene que aceptar a este siervo, y el siervo no tiene que pagar nada, porque evidentemente el juramento manifiesta el fin de esta contienda, ¿no? La palabra cuenta. Tal vez no se entienda mucho lo que estoy mencionándote ahora, porque vivimos en un mundo donde la palabra no cuenta, ¿no? Donde te digo una cosa y después te digo otra y no importa, bueno, total, estamos así. No, la palabra cuenta. La palabra es muy importante, ¿no? A veces se hacen contratos de palabra que no se cumplen. Bueno, la palabra cuenta, y el Señor cuenta cada palabra que nosotros usemos, tanto delante de su presencia como entre los hombres. Por cada
palabra ociosa se nos va a tomar cuenta. Por eso ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ¿no? Juramentos y votos. Avanzando, ahora en sexto lugar, el ejemplo de Cristo indica que es lícito, legítimo el uso de juramentos. ¿No? Cristo en Mateo 26 manifiesta esto. Vamos allá. Mateo capítulo 26. Vamos allí al Evangelio según Mateo, al capítulo 26, de donde vemos el ejemplo de Cristo manifestando que es legítimo. Dice el versículo del capítulo 26, el verso 62 en adelante. 62, dice así. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Escucha esto, hay un juramento aquí delante del Señor. Versículo 64, Jesús le dijo, ¿notas? Hay un juramento, entonces Jesús responde a ese juramento y dice: tú has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nota esto, Jesús está respondiendo a ese juramento, y el hecho de que se jure en el nombre de Dios, tal vez uno dice: no, pero esta persona es una persona mala que le hace bueno, el juramento es lícito. Él está pidiendo que Jesús responda a este juramento de una manera muy legítima. Y entonces Jesús responde, no se queda callado, responde. El ejemplo que Pablo da también es muy, muy adecuado, indica que es legítimo. El ejemplo de Pablo, mira, Romanos capítulo 1, verso 9. En Romanos capítulo 1, verso 9. Un tanto más adelante en nuestras Biblias se encuentra un juramento que Pablo presenta, ¿no? Dice: porque testigo me es Dios. Varias veces repite Pablo esto, ¿no? Delante del Señor, Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, en las mismas palabras, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en el terreno. Te digo esto, tío. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando llamas a un testigo, tú estás dando un juramento. En este caso, Pablo está dando una manifestación de un juramento, y en otros casos también lo hace, ¿no? Te encarezco, es un juramento, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Notas eso, ¿no? Ya tenemos aquí 7 argumentos, pueden haber más, pero simplemente quería compartir contigo estos 7 argumentos que ya de por sí nos dan mucha luz. Ahora, algunos han dudado de que debamos juramentar en absoluto. Sí, yo te acabo de dar ya argumentos bíblicos y que la Biblia menciona claramente que debemos juramentar, hacer juramentos que sean lícitos. Pero hay personas que dicen: no se debe jurar en ningún sentido. Permítanme explicar y desarrollar el problema de este argumento. Jesús dijo precisamente en Mateo capítulo 5, verso 33 al 37, también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, y escucha bien esto, porque a veces tomamos este texto y lo sacamos de contexto: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquiera cosa de más proviene del maligno. Y mira el asunto bajo el cual colocan, ¿no? Estas cosas vienen del maligno si nosotros no colocamos un sí y un no. Ahora, me llama la atención cómo este texto es utilizado para decir: no hay que jurar, porque Jesús dice que no hay que jurar, eso está mal. No, aquí tenemos un problema. Él no está anulando la ley, Él no vino para anularla, Él vino para cumplirla. Así que cuando Él establece aquí, Él está rompiendo la perspectiva errada con la que los fariseos estaban interpretando ese texto. Él está estableciendo el hecho de que sí hay que jurar, pero no hay que jurar
en estos sentidos, como menciona el mismo, de ningún modo, de estos modos errados. ¿Cuáles son los modos errados? Jurar por el cielo, jurar por el trono de Dios, jurar por la tierra. Claro, como no estoy jurando por Dios, entonces yo puedo jurar por estas cosas que no son tan problemáticas. Jurar por el estrado de sus pies, puedo jurar por Jerusalén. Total, no estoy jurando por Dios y el juramento, bueno, lo puedo cumplir o no. Jurar por la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por vuestra cabeza. Hace referencia al hecho de que mi cabeza no es permanente, ¿no es cierto? Se me pueden poner blancos los pelos de un rato para otro y yo no controlo eso. Lo que es permanente, bajo lo que es eterno, bajo lo que es verdadero, debemos jurar. Cristo dice, no jures por cosas que varían y cambian y por cosas que realmente te llevan a ti a pensar que puedes romper este juramento, porque total estoy jurando solamente por mí, o por mi cabeza, o por Jerusalén, Ahora déjame explicártelo mejor. Es fácil ver cómo se puede basar en estos textos lo que se opone a todo tipo de juramento. Sin embargo, una lectura cuidadosa de este texto a la luz del contexto no apoyará tal punto de vista acerca de no hay que jurar. Dios dice que no tenemos que jurar. No. Aquí Cristo no está destruyendo la ley. Él viene a cumplirla, Mateo 5, 17 al 18, sino que la está librando de las falsas interpretaciones, porque muchos problemas y muchos pecados se cometen y se vienen dando por malas interpretaciones. La mayoría de los problemas que tú y yo tenemos respecto a las Escrituras no está en las Escrituras, está en nosotros, las malinterpretamos. Una de estas falsas interpretaciones de los judíos era que solamente algunos juramentos eran de carácter obligatorio, dependiendo del nombre en el cual juraban los hombres. Cristo dijo, muy por el contrario, acerca de lo que los fariseos creían, tales distinciones eran vanas y malvadas, y que todo juramento era obligatorio. Sí, sí, no, no. ¿Notas eso? No vamos a poner aquí una serie de detalles, no. Si vas a jurar, cumple lo que juras. Más allá de por qué juras, o en nombre de quién juras, es importante que sea en nombre de Dios. Eso lo vemos en la Biblia claramente. Pero cumple lo que juras. No establezcas modos donde tú dices, bueno, esto no lo tengo que cumplir porque total no es algo importante. No. Y más allá de esto, dijo que las palabras del hombre deberían ser verdaderas y deben cumplirse aún sin juramentos. Si los hombres fueran sinceros y simplemente hablaran la verdad, no sentirían la necesidad de juramentar a cada rato. Pero tristemente, por causa del corazón pecaminoso y la mentira que abunda en nuestros labios, tenemos que hacer juramentos que manifiestan el hecho de que vamos a cumplir aquello que hemos prometido. Los juramentos han entrado en uso porque los hombres son mentirosos. Escucha bien eso. Por eso cuando haces un contrato, tú tienes que colocar allí, cuando tienes que dar un testimonio, tienes que poner tu mano. Y aún así, la gente miente cuando da su testimonio frente a un estrado. Tristemente, el pecado ha permeado cada una de las áreas de la vida de la persona. Por eso hay que hacer juramentos, porque hay pecado en el corazón. Recuerda que la ley nos muestra el pecado que hay en nuestros corazones. Pero, sin embargo, es un grave error suponer que una mentira no sea malvada porque no se juramentó. Repito esto, es un grave error suponer que una mentira no sea malvada porque no se juramentó. Escucha esto. Aún así, los judíos llegaron más allá de esto, declarando que el perjurio no estaba mal, salvo que se haya juramentado de cierta forma. O sea, tenían un problema en la cabeza los fariseos en este sentido. Ellos veían y decían, bueno, se puede jurar y no cumplir ese juramento porque hay cosas en las que, obviamente, hay que interpretar correctamente esto. Permíteme leer el texto contigo, Mateo 23, 16. Vamos a Mateo capítulo 23, verso 16, para que veamos cómo era la actitud de los fariseos respecto a estos juramentos. Ya lo menciona Jesús en Mateo capítulo 5, el sermón del monte, pero ahora vamos al capítulo 23, donde hay otro sermón, y dice el versículo 16 de esta manera. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Aquí tienes un problema, ¿no? Entonces tienes que cumplir. Si juras por el oro, que ese oro sí vale, bueno, ahí es deudor. O sea, algunos juraban por el templo, y decían, no tengo que cumplir porque juré por el templo. Total, esas cosas no permanecen, son piedras, son rocas. Pero si juras por el oro del templo, eso sí es importante. Aquí tú estás haciendo un juramento. Notas esto, un perjurio significa. No juré por el templo. Pero como no es importante, es un perjurio, no voy a cumplir ese juramento. Error. Ahora observa, Cristo no dijo que todo lo que fuese más fuerte que sí es pecaminoso. Solo dijo que procedía del mal.
en cuanto se había hecho necesario por la prevaleciente falta a la verdad. O sea, sí, cúmplelo. Se vuelve necesario hacer un juramento. ¿Por qué? Por la falta a la verdad. Si solo sueltas palabras, hay un problema. Si no vas a cumplir lo que has dicho, tú tienes un problema y estás manifestando la falta a la verdad en tu corazón, estás manifestando que eres un mentiroso, que no cumples tu palabra, sin hacer un juramento. Por eso es necesario requerir un juramento en ciertas cosas, no vuelvo a repetir las que sean necesarias. Pero digamos verdad, hablemos verdad, manifestemos la verdad, que nuestro sí sea sí. Voy a hacer esto, haz eso. Juro que voy a hacer esto, entonces hazlo con mayor razón, pero en los dos casos haz lo que te has dispuesto a hacerlo. Y si vas a jurar, recuerda que hay un Dios arriba que te ve. Dicho esto, en la plenitud del reino de Dios por venir no habrá juramentos, porque todos dirán la verdad con toda pureza. Eso es maravilloso, ¿no? Aquí tenemos que hacer juramentos porque la mentira es lo que reina. Cuando venga el reino de Dios, ya no vamos a tener que hacer juramentos porque la verdad será lo que reina. Apocalipsis capítulo 21 lo evidencia de una manera preciosa. Mira lo que dice Apocalipsis 21. Que Dios nos dé la gracia para algún día estudiar esta preciosa carta, ¿no? De la cual muchos han hecho controversias. Apocalipsis 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y no se queda allí. Verso 27 dice también: no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mentira. No habrá mentira. Y si no habrá mentira, entonces no significa que en el cielo no se necesita hacer ningún juramento, sino que la verdad reinará. Mientras tanto, obviamente, en el mundo pecaminoso en el que tú y yo vivimos actualmente, la mentira sigue siendo tan común que es posible que ciertos momentos especialmente solemnes requieran el juramento y que bajo ciertas circunstancias es lícito juramentar. ¿Sí? Lo puedes ver en Lucas 1:73, Mateo 26:63, Hechos 2:13, Hebreos 3:11, verso 18, capítulo 4, verso 3, capítulo 6, verso 11 al 18, que ya lo leímos. Y ahí notarás que hay circunstancias en las que se hacen estos juramentos y es necesario hacerlo, ¿no? Jesús mismo juramentó en esta forma y con frecuencia hacía prólogos utilizando lenguajes con carácter de juramento. ¿Cuál es ese lenguaje de carácter de juramento? De verdad te aseguro, de cierto os digo. Eso es un prólogo juramentado, ¿no? Él está en base a la verdad, en honor a la verdad te voy a decir esto. Esto es verdadero. Se puede notar que los juramentos que nuestro Señor Jesucristo condenan evitan el uso del nombre de Dios. Esto es considerable o se consideraba violables por los judíos. Claro, como no estás usando el nombre de Dios, entonces tú puedes violar ese juramento. Error. Esto es lo que Cristo condenaba absolutamente. De verdad te digo, es ante la verdad misma que Dios es. Te digo esto. ¿Notas eso? Vuelvo a repetirlo. Si tú dices que vas a hacer algo, hazlo. Si vas a jurar y que vas a hacer algo, haz ese algo. Y que sea delante de Dios de una manera lícita, ¿no? Que sea agradable a Dios porque es una adoración a Él, dice lo que observamos. Entonces, dicho esto, cuando pensamos en estos juramentos que se van haciendo, el que sostiene que no tiene que hablar la verdad a menos que confirme su palabra mediante juramento, en cierta forma no puede ser admitido en el reino de Dios, en el cual reina la verdad. No, si no juras, esta clase de personas que no les puedes escuchar y no les crees porque ya han mentido tanto que necesitas que te juren. Bueno, esa persona no es digna del reino, porque Dios nos llama a hablar verdad entre nosotros. Y el reino de Dios es un reino en la verdad, basado en la verdad. Por eso, esto de ninguna forma contradice el hecho de que los que son de la verdad puedan hacer juramentos solemnes a Dios. Teme al Señor, tu Dios, y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre, dice Deuteronomio 10:20. Y jura solo por su nombre.
Ahora, si nosotros juramos de una u otra forma, no es porque seamos terriblemente mentirosos, sino porque el momento no amerita establecer un juramento, establecer un fundamento sobre lo cual nosotros nos hemos comprometido a hacer una u otra cosa. Un ejemplo que viene a mi mente ahora es el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿no? Ellos faltaron a un voto, diría yo. Vamos a hablar de los votos, pero también esto tiene muy relacionado, los juramentos y los votos. Ellos fueron con lo que habían dicho supuestamente que iban a dar. Ellos vendieron un terreno y dijeron, vamos a dar todo lo del terreno, pero en lugar de dar todo, lo que hicieron fue sacar una parte y decir, aquí está todo, pero no está todo. Entonces van delante de Dios y dicen, delante de la iglesia y los líderes y dicen, bueno, aquí está todo. Y Pedro, sacándoles la ficha por la guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ofendido por todas estas cosas, manifiesta un problema terrible, ¿no? Si se quedaban con eso, no pasaba nada. Si decían que iban a dar una parte, no pasaba nada, pero ustedes dijeron que iban a dar todo y no están dando todo. Y entonces su voto no es correcto. Y vienen las consecuencias y mueren, ¿no? Estos dos en Hechos capítulo 5. Permíteme decirte algo aparte de todo esto también importante, ¿no? Las ocasiones apropiadas para tomar juramentos. Sí, las ocasiones apropiadas para tomar juramentos. Estas son, en este caso, las que involucran intereses serios ilícitos, o sea, que sean legales, ¿no es cierto? Y en los cuales es necesaria una apelación a Dios como testigo para asegurar la confianza y terminar con la contienda, y también cuando el juramento es impuesto por una autoridad competente sobre sus súbditos. En el último caso especialmente, el juramento es un deber y el rehusarse a hacerlo es un pecado. Si tú te paras para ser testigo en un estrado y te ponen la Biblia ahí, tú dices, no, yo no quiero hacerlo. Bueno, estás infringiendo la ley. Hay un problema aquí, vas a ser procesado también. Tú debes jurar, es un mandato, debes jurar y debes decir la verdad. En otros contextos, los lugares apropiados, como dije, son en cuestiones de intereses serios y legítimos, y es necesario apelar a Dios en este caso, ¿no? Cuando haces un trato con otra persona, cuando te comprometes a hacer algo que realmente es algo que agrada al Señor, que es correcto, o cuando por cuestiones de precedentes, algo que precede la reputación de una u otra persona, es necesario establecer un juramento para que no haya nada que decir respecto al tema, o alguien que diga, no, la persona no es de palabra, no, te doy mi palabra, implica el hecho de delante de Dios. ¿Ves? Nosotros usamos mucho esto, ¿no? Sí usamos mucho el nombre de Dios en vano, y debemos pedirle al Señor que nos perdone y comenzar a examinar nuestro lenguaje. Cuando decimos, ay Dios mío, ay Diosito, Jesús, esa clase de respuestas, cuando hay sustos o cosas así, es usar el nombre de Dios en vano, y no debemos hacerlo de esa forma. Debemos usar su nombre en alguna especie, de una manera correcta y lícita, ¿no es cierto? Que sea correcta. Otra cosa es que también un juramento está de acuerdo con la palabra de Dios solo si existe verdadera sinceridad en el que juramenta. Sinceridad, escucha bien esa palabra, ¿sí? Que no tiene una máscara, que no tiene un engaño detrás suyo, que no procura el hecho de sacar provecho de esto, no, es sincero realmente, se ha quitado la máscara, ¿no? La palabra sincero viene del latín, o sea, quitarse la máscara. Por eso digo esto, porque es quitarse la máscara de cera que se usaba antes, ¿no? Se hacía máscaras de cera, es quitarse esa máscara y mostrar tu rostro real. Eso es el contexto en el que debe hacerse un juramento, ¿no? No debe afirmar nada más que aquello de lo cual está plenamente seguro que es verdad. Sin embargo, a veces sucede que un juramento lleva a cabo un deber que después llega a percibir que está en contra de la palabra de Dios. Hay algunas cosas que a veces uno jura y dice, no, espérate, pero esto infringe la ley de Dios, yo no puedo cumplir esto. Un ejemplo sería lo que te mencionaba hace un momento, un ejemplo de esto sería el que solemnemente y en el momento sinceramente jurar educar a sus hijos en el error del sistema católico romano, ¿no? A veces se argumenta que tal juramento es obligatorio porque fue hecho con sinceridad, porque en el momento el que lo juró creía que eso era correcto, o por lo menos que no estaba mal, y había resuelto cumplir con su juramento. Sin embargo, un juramento rige solamente si lo prometido es bueno y justo, es decir, de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, si un ladrón le jura a otro, mira, vamos, yo te juro, rompemos esa ventana, entramos a ese banco, robamos todo lo que tiene, salimos y vos te llevas la mitad. Él acaba de jurar delante de Dios, ¿no? Bueno, ese juramento no es correcto. Ese juramento debe romperse, porque no solamente atenta contra lo que es correcto, robar está en contra de la ley de Dios.
en contra de la moral, ¿no es cierto? Entonces ese juramento debe romperse porque atenta. Eso es lo más evidente. Pero en cuestiones en las que a veces uno jura así, sin darse cuenta, sin ser lo suficientemente consciente, o lo hace con sinceridad, pero no es consciente de que atenta a la ley de Dios, uno puede retractarse después y enmendar eso. Es necesario, es bueno y es debido. Un juramento rige solamente si lo que se promete es bueno y justo y está de acuerdo a la palabra de Dios. Si el juramento está en contra de la palabra de Dios, ese juramento debe romperse. La razón de esto es muy evidente. Lo que es contrario a la palabra de Dios es pecado y es el deber del hombre no pecar. Por lo tanto, el jurar que uno va a pecar no puede obligar a pecar ni a justificar el pecado. Simple. De modo que cuando uno descubre que ha prometido pecar bajo un solemne juramento, su único recurso es pedir perdón, obviamente, por haber hecho tal promesa desde el comienzo y renunciar a dicho juramento. ¿Sí? Para un entendimiento de esto, Mateo capítulo 14 dice, Mateo capítulo 14, verso 2. Te lo describo rápidamente. El texto dice, el verso 2 al 12, en el desarrollo, cómo Herodes hace un juramento que terriblemente va en contra de la ley de Dios, pero como él había juramentado y como la gente había escuchado su juramento, él tiene que cumplir con su juramento. ¿Cuál era el juramento? Posiblemente algo lícito, pero algo terriblemente necio. Él viene, ¿no es cierto? Te lo leo. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista y ha resucitado de los muertos. Y verso 3, porque Herodes había prometido a Juan, prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, no era lícito que él esté con la mujer de su hermano, ese era el punto. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta el pueblo. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual le prometió, o sea, juramento, con juramento, darle todo lo que pidiese. Esto es muy, muy necio. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dadme aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Él mandó que se obediese esa orden, ¿no es cierto? Y trajeron la cabeza de Juan. Ahora, no es que él hizo el juramento, entonces tiene que cumplirlo. Él se entristeció porque él juró y los demás vieron que él juró, pero él le estaba agradando a Dios de esta manera. Es un problema que debemos observar en las Escrituras. El corazón de Herodes fue errado, porque no solo fue necio al hecho de darte un cheque en blanco y decir, ok, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. No, aquí fue el problema. Que la respuesta fue terrible. La muerte de alguien. Él tranquilamente pudo haber frenado y no, espérate, no podemos procurar esto porque esto atenta. No. Pero como ellos no tienen temor de Dios, ellos cargan sobre sí el juicio sobre estas cosas, porque es contra Dios que han pecado. Pero notas el asunto acá, no. Hay que frenarse. Hay que pedir perdón. Renunciar a dicho juramento. Estaba mal desde el comienzo el haber jurado así. Sería un doble mal cumplirlo después de descubrir que es pecaminoso. Sin embargo, debemos tener cuidado de no confundir lo que está mal con lo que es meramente doloroso. En todo aquello que no sea pecaminoso, el cumplimiento de un juramento tomado es obligatorio, aun cuando sea perjuicio propio, ¿no? En contra de uno mismo. Como dice, Dios honra al hombre que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, ¿no? Que cumple aún que salga perjudicado. Salmos 15:4 lo dice. El que jurando en contra de sí mismo cumple aquello que ha jurado, ¿no? Es importantísimo que los cristianos consideren cuidadosamente el significado de un acto tan solemne, estando seguros de que no juren hacer algo más allá de sus habilidades y de su resolución. Aún así, el descubrir que implica mucha más dificultad y aflicción de lo que obligatoriamente se habría anticipado. No se puede negar lo que no sea contrario a la palabra de Dios sin ser culpables del pecado, ¿sí? Si salgo perjudicado porque fue un mal negocio, pero yo juré, tengo que salir perjudicado entonces. ¿Se entiende, no?
Por último, simplemente quiero cerrar esta parte ya. Obviamente el tiempo no espera a nadie y ha avanzado muy rápidamente. Quiero simplemente cerrar esta parte con lo que son los votos, que es muy parecido a los juramentos, así que cierro como una reseña, pero quiero que tengas en mente que hay una distinción. El quinto párrafo dice: un voto, que entre paréntesis, que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, los votos son a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Obviamente este párrafo apunta de golpe, ¿no?, contra toda esta jerga católica romana respecto a aquellos votos que van en contra de la palabra de Dios, como el celibato es algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque es una obra del diablo satánica prohibir matrimonio. Ese es el punto. Prohibir el matrimonio, ¿no? Entonces, si tú quieres ser un sacerdote nuestro, tú tienes que hacer esto. Está prohibiendo que se puede casar. Eso va en contra de la ley de Dios, ¿no? Así que un voto ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad, pero cuidarse de estos votos que van en contra de la ley de Dios. Esta sección rápidamente nos enseña esto. Un voto es similar a un juramento, obviamente, que un voto se toma únicamente ante Dios. No se hace votos ante otras personas, sino solo ante Dios. Cuando nosotros nos damos nuestros votos en el matrimonio, nuestros votos son ante Dios. Juro ante Dios, eso es un juramento. Notas que son muy parecidos, pero mis votos son que me comprometo ante Dios de esta manera como esposo. También son un juramento. Notas que hay mucha distinción, pero el juramento puede ser con una persona, mientras que con una persona como tú y como yo, mientras que el voto es a Dios. En tercer lugar, que debe ser hecho voluntariamente, en fe, consciente de lo debido, como motivo de agradecimiento por alguna misericordia recibida o por haber recibido algo deseado. Y tienes este contexto, ¿no? Como cuando alguien en el Antiguo Testamento juró, ¿no? Si me va bien en esto, si gano esta batalla o si logro esto, voy a ofrecerte en holocausto a la primera persona que salga de mi casa. Eso fue terrible, eso fue el peor voto que se puede hacer, ¿no? Terminó ofreciendo a su hija cuando salió de la casa y terminó ofreciéndola en holocausto, no entregándola como este precioso voto de la madre de Samuel, ¿no?, que estaba orando por un pequeño: Señor, si me das este hijo, yo hago un voto delante de tu presencia, te lo voy a entregar para ti, es tuyo, va a ser para tu gloria. Y cuando este pequeño vino, ella fue y lo entregó, gozosa, ¿no? Cumplió su voto. Es diferente entregarlo para el servicio al Señor o entregarlo en el holocausto, haciendo una acción pagana que va en contra de la ley de Dios, ¿no? En cuarto lugar, que nos debe atar al deber, o sea, debemos cumplir aquel voto que hemos hecho. En quinto lugar, es decir, que se debe tomar solo según los principios de la palabra de Dios, ¿sí? Es un deber hacerlo si esto va acorde a los principios de la palabra de Dios. Y en sexto lugar, que los votos católicos romanos de celibato, la pobreza y la obediencia debida a reglas que la Iglesia establece fuera de la palabra de Dios están en contra de la palabra de Dios. Así que, dicho esto, te menciono simplemente lo que dice el Eclesiastés 5:1 al 5 y finalizamos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado?, pregunta el salmista, ¿no? Un texto que te voy a leer también, Salmo 116, 12 al 14. Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de su pueblo, mis votos. Como en el caso de los juramentos, se debe tener mucho cuidado al tomar votos. Por eso dice Eclesiastés 5, del 1 al 5, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con tu boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agrada los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra que nos hace tanto bien. Permítenos, Padre, que nuestras palabras sean sí, sí, no, no, y que cuando hagamos algún juramento delante de tu presencia, tomemos la entereza del Espíritu que nos guía a la verdad para cumplirlo, siempre y cuando esto te honre y no vaya en contra de tu palabra, Señor. Danos la entereza de carácter y quita la necedad de nuestro corazón
para considerar muchas veces el hecho de cuándo y cómo hacer un voto o hacer un juramento, y que esto te honre a ti, Señor. Permítenos hablar verdad y andar en sinceridad delante de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.